compañeros de contratos y estimado doctor Enrique Méndez. El día de hoy, mi compañero Emilio Peñaranda y mi persona María Camila Gracia les vamos a explicar el tema de acción pauliana, lesión enorme y oponibilidad. Entonces, procedemos a iniciar esta exposición. El concepto de fraude pauliano básicamente es cuando el deudor de una obligación se insolventa para no pagar las deudas. En este caso, entonces, los acreedores perjudicados buscan con este acto la reconstitución del patrimonio del deudor. Ahora bien, la acción pauliana es la acción que poseen los acreedores que han sido perjudicados por aquellos contratos que fueron celebrados con fraude pauliano con sus deudores. Esta acción pauliana la tienen los acreedores, es decir, ellos son los titulares. O sea, los deudores se han insolventado para no pagarles a los acreedores. ¿Cuál es la pretensión de la acción pauliana? Procede y puede invocarse contra cualquier acto o contrato en general, contra cualquier acto patrimonial. ¿Cuáles son sus efectos? Bueno, ahora vamos a hablar sobre los efectos del fraude pauliano. Los encontramos en nuestro Código Civil, precisamente en el artículo 2491. ¿De qué nos habla este artículo del Código Civil? Nos habla de que los contratos onerosos requieren de la mala fe, o sea, se debe probar la mala fe del adquirente y del otorgante. En cambio, en los contratos que son gratuitos, solamente y simplemente pues basta probar la mala fe del deudor. Ahora bien, hablando sobre la prescripción de la acción pauliana, en el artículo mencionado anteriormente, el artículo 2491 de nuestro Código Civil, en el inciso tercero, nos hablan de que esta acción pauliana prescribe en un año contado a partir de la fecha del contrato. Como bien sabemos, los titulares de esta acción pauliana son... Bueno, ahora vamos a hablar sobre las condiciones que debe haber en la acción pauliana, es decir, las condiciones que debe reunir esta acción pauliana para que sea acción pauliana como tal. Bueno, debe haber perjuicio a los acreedores, debe haber designio fraudulento y concilio fraudulento. Con respecto a los perjuicios a los acreedores, si el deudor tiene solvencia, tiene bienes, tiene con qué responder al acreedor, este acreedor no está legitimado, no está facultado para iniciar esta acción, sino hasta que éste haya probado que este deudor le estaba causando perjuicios con ese acto que realizó. Ahora bien, hablando del designio fraudulento, el designio fraudulento no es más que, no es necesario probar el dolo, que hubo dolo en ese acto que le causó perjuicios al acreedor, sino que basta comprobar la mala fe en la que obró el deudor, en esos actos, en esos contratos, simplemente esos malos negocios que está manejando el deudor. Eso es lo que debe probar el acreedor. Ahora bien, el concilio fraudulento es más o menos algo parecido a lo que nombré anteriormente del designio fraudulento, pero no deben de confundirse. El concilio fraudulento es la conveniencia, es como la confabulación que hay entre el deudor y los terceros, estos teniendo conciencia a sabiendas de que están realizando actos que no son, pues, que no le generan beneficios, por decirlo de esta manera, al acreedor, sino que lo que le están generando son perjuicios. Son actos, pues, que no son con buena fe. Entonces, eso es lo que es como una confabulación entre el deudor y los terceros. Bueno, en conclusión, la acción pauliana también es conocida como revocatoria y prácticamente lo que busca es que los acreedores tengan ese mecanismo de defensa contra los deudores cuando esto lo que están haciendo es insolventarse, o sea, disminuir su patrimonio para no tener que responderles por deudas. Este es el caso de un deudor que vende a un tercero por un precio muy inferior sus bienes para así disminuir su patrimonio y no responderle a sus acreedores. O sea, los que se salen afectados aquí son los acreedores. Entonces, esta acción pauliana es como un mecanismo para poder defenderse de esos actos fraudulentos. Compañeros y profesor, hoy les vengo a hablar sobre la lesión enorme. Esta es una figura
jurídica muy sencilla y fácil de entender. Es la que esta nos permite rescindir un contrato de compraventa de intereses conmutuos donde una de las dos partes haya sido perjudicada al momento del pago. Nos basamos en el artículo 1947 del Código Civil, donde nos explica que el vendedor no puede recibir menos de la mitad ni el comprador puede pagar más de la mitad. Para la lesión enorme tenemos que tener en cuenta dos aspectos, que son el precio justo y el precio de venta. El precio de venta se determina en el contrato de compraventa o otro contrato mientras se haya efectuado el negocio. Y es que ahí se determina en cuánto fue el monto. Y también el precio justo, que se determina mediante un peritaco o un avalúo técnico certificado donde se determine realmente cuánto costó el bien. Después de esto, evaluando los dos precios, se hace una operación aritmética para determinar realmente cuánto le corresponde a cada persona entregar y recibir. Los contratos o negocios donde se puede presentar esta figura, por lo general son en contratos de temas onerosos, debido a que si es una herencia no se configuraría. Y unos ejemplos de esto sería la compraventa, la permuta, mutuo con intereses, hipoteca, cláusula penal. Y ya para finalizar sobre la lesión enorme, le vengo con un ejemplo. Muy sencillo y fácil para entender el tema. Y es que la persona A con la persona B pactan la compra y venta de un apartamento, cuyo justo precio es de 100 millones, pero la persona B paga más de la mitad de ese precio, que serían 210 millones. Ahí está ocurriendo la lesión enorme, porque como ya habíamos dicho anteriormente, se configura cuando se paga más de la mitad del precio justo. Y por parte del vendedor, si fuera al revés, el vendedor no puede recibir menos de la mitad del precio justo, que en este caso serían 100 millones, por lo que él no puede recibir menos de 50 millones de pesos. Y así fácilmente se entiende la lesión. Compañeros, ya para finalizar, venimos con el tema de la oponibilidad. Y de este tema también se desliga la inoponibilidad. La oponibilidad sencillamente se basa que es el deber a cargo por parte de los terceros de respetar la eficacia dentro de un contrato, aún transitoriamente, cuando los actos que están expresos en la ley no manifiesten la intervención, debido a que estos actos simplemente generan efectos jurídicos dentro de las partes en un negocio. La inoponibilidad no es como muchos tratadistas la manifiestan, de que es una forma de terminar los negocios jurídicos. No. Esto lo que es simplemente una forma de neutralizar parcialmente los efectos jurídicos sobre una persona que tenga validez dentro del negocio. Cuando nos referimos a inoponibilidad, debemos tener en cuenta que esto cae sobre las partes que, debido a sus circunstancias, desde sus inicios, desde sus orígenes, no tuvieron efectos sobre el negocio. Bueno, para finalizar esta exposición, traemos a colación una pregunta que vale la pena mencionar, y es: ¿cómo se hace valer la inoponibilidad? Si bien se sabe que por regla general los que alegan esta inoponibilidad son los beneficiarios, como excepción contra la acción que contra ellos se enerva. Esta inoponibilidad solo puede ser declarada de oficio por el juez siempre y cuando haya una inexistencia o nulidad absoluta del acto. Estimado doctor Enrique y queridos compañeros, muchas gracias por la atención prestada. Cordial saludo.